Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más para poder llevar el curso de literatura. Les saluda el profesor Gustavo García Cabezas y hoy día en literatura vamos a desarrollar los movimientos literarios. Los movimientos literarios son una forma de estudiar la literatura dividiéndolo en periodos o corrientes, según características de los autores que componen cada uno de esos periodos. La literatura puede clasificarse a grandes rasgos en 11 etapas. ¿Cuáles son esas 11 etapas? Son clasicismo, ¿ya? El Renacimiento, el neoclasicismo, tenemos lo que es el realismo, vanguardismo, posmodernismo, medieval, barroco, romanticismo, modernismo y posvanguardismo. Cada uno de ellos van saliendo detrás del otro, normalmente, sucediendo las consecuencias que van pasando. Vamos a empezar con el primer movimiento. ¿Por qué hacemos este temita? El propósito de ustedes que conocen los diferentes movimientos literarios que han aparecido desde la antigüedad y que vamos estudiando porque también vamos a hacer lo que es el siglo de lo que es el movimiento que se llama boom literario, ¿no? Que ya vemos en lo que es este siglo XXI. Empezamos con el primero, el clasicismo. Data del siglo V a.C. al siglo V después de Cristo. Se produjo en la antigüedad Grecia y en el Imperio Romano. Se expresó en todos los dominios de arte, desde la arquitectura y la música hasta la pintura y la literatura. Sus obras más representativas o más resaltantes de esta época tenemos la Ilíada y la Odisea de Homero. También tenemos la obra romana que es la Eneida de Virgilio y la obra dramática más sobresaliente de Sófocles que es Edipo Rey. Cada una de esas obras son sobresaltantes en el mundo clásico de la antigüedad. Seguimos el siguiente movimiento literario. ¿Cuál es? Medieval. ¿Ya? Esto data del siglo V al siglo XV. Se produjo en Europa, en los principales reinos. No tuvo continuidad con el clasicismo. En ella predominan temas propios de la Edad Media, como la religión. Aquí en este periodo normalmente se dividió por mester, que fue el mester de juglaría y el mester de clerecía. ¿Por qué mester? Porque tuvo lo que es dominio normalmente en este entonces un papel fundamental lo que son la religión y también fueron lo que son los juglares. Estos juglares eran poetas errantes que llevaban lo que son las hazañas que hacían los héroes de ciudad en ciudad. ¿Ya? Uno de ellos es el cantar del niño Sino, por ejemplo. Entramos al Renacimiento. Esto comienza data del siglo XV al siglo XVI. La exaltación de la individualidad hace que surjan grandes genios en el arte. Dante, por ejemplo, Dante Alighieri con su obra Lo que es la Divina Comedia, Petrarca, Boccaccio, que representaban los canones del clasicismo y que brillan en el fundamento de los artes de manera individual, sin constituir escuelas propias dichas. Normalmente este renacimiento, muchas de las obras son resaltadas a lo que es la religión, la Biblia, consecuencias que va pasando. Una de ellas es la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Que es una obra maestra, ¿no? Que podemos ir estudiándolo adecuadamente para que sepan de qué trata. El de Cameron, también de Boccaccio, también es una obra muy sobresaliente en este periodo. Entramos a lo que es el barroco o barroquismo. Este barroco o barroquismo se es considerado también como un siglo de oro en esta época. Comienza en el siglo XVII, fue una exaltación del Renacimiento que tuvo particularidad auge en España. Continuó la línea natural del clasicismo, aunque empezó a incluir formas literarias más complejas. Hubo dos escuelas literarias durante el barroquismo, que fue el culteranismo y el conceptismo. Acá los representantes que participaron en este entonces tuvieron una rivalidad. El primero surgió con Luis de Góngora, ¿no? El conceptismo surgió en la misma época con Francisco de Quevedo y Villera. Estos dos autores tuvieron una rivalidad por unas consecuencias que no se ponían de acuerdo. Las obras más representativas fueron El Buscón de Quevedo, Fábula de Polifemo, La Galatea de Góngora y Gargantúa y Pantagruel con de Franco Revelay. Vamos a otro movimiento literario, el neoclasicismo. Esto data del siglo XVIII, representa una vuelta atrás
a los valores clásicos grecolatinos como reacción de los excesos del barroquismo. Esta escuela busca imitar la serenidad, el equilibrio y la mesura del clasicismo. Surgió en Francia y tuvo poco éxito en otras partes del mundo, aunque sí tuvo sus seguidores principales en España y América. Las obras más representativas de este movimiento literario va a ser lo que es Andrómaca de Racine, Tartufo de Molière y El Cid de las Niñas de Fernando de Moratín. También tenía lo que es Rusticatio de Mexicana de Rafael Ávila. Vamos a otro, el romanticismo, ¿no? Este movimiento literario normalmente se dice que aparece en el siglo XVIII a siglo XIX, primera mitad del siglo XIX. Surge como una reacción a la frialdad del neoclasicismo, ¿no? En el romanticismo predomina la imaginación, el sentimiento del autor, reivindica los valores éticos, religiosos y nacionales. En él predomina la imaginación y el sentimiento adecuadamente. Este romanticismo nace en Alemania e Inglaterra, normalmente, y se extiende por toda Europa y llega también a América, ¿no? Las obras representativas de este movimiento literario, o escuela literaria, viene a ser Western, de Guter, del alemán, Don Álvaro de la Fuerza, del Sino de Duque de Rivas, normalmente. Entonces vamos a pasar al siguiente, el realismo, ¿no? Este realismo se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, movimiento artístico literario que surge en Francia y se caracteriza por su objetividad, por la introducción de los escenarios y medios locales, la descripción detallada y por la introducción en la literatura de la lengua popular y regional. Este realismo nace en contra de lo que es el romanticismo, ya poniendo lo que es unas partes de lo que son sus consecuencias reales a los personajes como era, las consecuencias que pasaban en las ciudades y en el campo. Es por ello las obras que sobresale es Rojinegro, de Stendhal, que es el iniciador de lo que es este realismo. Tenemos la obra de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, ¿no? Si pasamos al siguiente, el modernismo. Este modernismo es un movimiento netamente hispanoamérica. Es uno de los movimientos más resaltantes que aparece en nuestro país y se extiende hasta los países europeos, pero también recoge lo que es influencia de lo que es de francés y italiano, ¿no? Y de lo que es los españoles. El máximo exponente de este modernismo es Rubén Darío, el nicaragüense, ¿no? Normalmente este poeta sobresale lo que es la belleza estética en la escritura, ¿no? Es por ello que su símbolo va a ser lo que es el cisne, ¿no? Por eso nos dice que nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Está compuesto por tres tendencias, que fue el parnasianismo, el simbolismo y el modernismo. El parnasianismo surgió en Francia, con poetas como Leconte de Lisle y Teófilo de Gautier. El simbolismo surgió también en Francia con los poetas Belaird y Neumann. El modernismo surgió en América, es uno de los movimientos que surge en esta parte del continente, con el nicaragüense Rubén Darío. Las obras más representativas fueron La Flor del Mal de Baudelaire, Iluminaciones de Rimbaud, Azul de Rubén Darío y tres novelas inmorales de Enrique Gómez Carrillo. Pasamos a un movimiento literario que fue la generación del 98 que aparece en España. Esta generación del 98 se inicia en el año 1898. Se llama generación porque engloba a un grupo de escritores, poetas, ensayistas españoles que vivieron las consecuencias de una crisis a todos los niveles durante esta época debido a las derrotas militares de países en esta fecha. Los escritores más sobresalientes fue Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Antonio Machado. Pasamos al vanguardismo. Esto se inicia en la primera mitad del siglo XX. Es el conjunto de movimientos literarios que buscaron la transformación radical de las letras. Estos movimientos aparecieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial y se caracterizaron por la negación completa del pasado, afirmación de de, de la originalidad, búsqueda de la correlación entre la belleza o las bellas artes, la palabra, la línea, el color, el sonido. Generalmente los movimientos de este vanguardismo tienen una vida efímera, o sea,
fue pasajero. Obras más representativas tenemos Manifiesto Surrealista de André Breton, Luna Par de Luis Cardoso y Aragón, Arte Poética de Vicente Huidobro. Normalmente este vanguardismo busca lo que es un olvido de las consecuencias que iba pasando en la Primera Guerra Mundial. Es por ello que ellos utilizaron lo que son los versos libres y los caligramas. El postvanguardismo aparece a mediados del siglo XX, se caracterizaron por el rechazo al optimismo idealista de las vanguardias, que evadían la realidad a través de la poesía. El pesimismo que prevaleció en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial fue su causa inmediata. En primera instancia, el postvanguardismo se vio influido por las teorías marxistas, sobre todo en incluir la realidad en el arte, lo que hizo decaer un poco la calidad literaria, aunque posteriormente creaciones, ¿no? La estética literaria fue tan o más importante que el reflejo de la realidad. Las obras más resaltantes y lo representativa de este postvanguardismo viene a ser Antipoesía de Nicanor Parra, Epigrama de Ernesto Cardenal. El postmodernismo también se inicia en lo que es finales del siglo XX. Es una tendencia que actualmente se está viviendo luego de agotamiento de los temas de la forma que había adquirido la literatura. Varios autores empezaron a experimentar con juegos lingüísticos y formas literarias no tradicionales, ¿no? Las obras más representativas fueron los demás El silencio de Augusto Monterroso, Rayuela de Julio Cortázar, En el nombre de la rosa de Humberto Eco o Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Entonces, chicos, son los movimientos literarios que hemos visto ahora. No se olviden de revisar la plataforma para que puedan imprimir la información. Ya nos vemos en clase para poder trabajar. Cuídense, chicos, nos vemos.